Buenos días, hermanito Waldo, que el Señor le acompañe. Buenos días, hermano Waldo. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, los invito a comenzar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por este nuevo día que representa una nueva oportunidad para enmendar nuestro camino y realizar lo más importante, dejar lo secundario, lo que no da vida. Pedimos que ahora nos la des a través de la unción con tu Santo Espíritu, el entendimiento, eh, Señor, que nos abra nuestras mentes, así como el perdón de nuestras faltas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes una presentación eh, sobre este tema, los beneficios de caminar. Bueno, creo que a estas alturas todos sabemos que caminar es bueno, es positivo, pero a veces necesitamos confirmarlo y a veces necesitamos motivarnos, necesitamos repasar por qué es bueno, por qué caminar no es un tiempo mal invertido, es un tiempo bien invertido, por qué eh, a veces conviene dejar otras cosas o organizarse de tal manera que podamos dedicar un tiempo, ojalá cada día, para mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones. Bueno, primero eh, tiene dos partes este tema. La primera son citas inspiradas por Dios a través del Espíritu de Profecía. Y la segunda son algunos datos científicos. Vamos a tratar de hacerlo todo en poco tiempo y si no alcanzáramos, bueno, hasta donde lleguemos. La primera cita y varias de ellas están en la matutina Hijas de Dios, página 181. Y como ustedes ven acá, dice, bueno, se refiere a las damas, pero por supuesto que se aplica tanto a varones como a mujeres, eh, esta reflexión. Las damas descuidan el ejercicio de sus piernas al no caminar. Ahora podríamos agregar los varones, los niños, los adolescentes, los ancianos, todo el mundo. El transporte nunca puede tomar el lugar de una caminata. Y eso que en ese tiempo el transporte requería un poco de gasto de energía porque muchas veces se hacía a caballo. Muchas que se sienten débiles podrían caminar si quisieran, pero no tienen la disposición para hacerlo. O sea, acá influye mucho la voluntad, la disposición. Las escucharéis diciendo, oh, no puedo caminar, me fatigo enseguida, me duele el costado, me duele la espalda. Queridas hermanas,
me gustaría que no tuvierais esas enfermedades, pero el abandonar una vida activa no os librará de ellas. Creo que está un poco arraigado en nuestro pensamiento este mismo principio que era del siglo antepasado. A veces pensamos todavía que la inactividad favorece la salud, especialmente cuando hay a lo mejor algún dolor, articular o, como acá dice, muscular, óseo, etcétera. Pero tanto la ciencia como ya en esta época Dios había revelado, indica que abandonar una vida activa no nos libra de los dolores. O sea, por el contrario, los va a acentuar, va a generar un deterioro más rápido. Después dice, intentad comenzar con un ejercicio moderado y poner las normas que lo controlen. Esto creo que es importante acá, yo no lo subrayé, creo debidamente. Eh, yo habría puesto ahora en rojo. Dice, intentad comenzar con un ejercicio moderado y poner las normas que lo controlen. O sea, no sé, en este tiempo uno puede decir, bueno, a lo mejor ya después de comer algo, después del almuerzo, voy a caminar. O a tal hora voy a hacer una pausa en mi actividad y voy a caminar. O, o no sé, cuando los hijos estén en recreo, por ejemplo, o antes de que hagan sus tareas para que se despejen, salgo a caminar con ellos. Y ahora podemos usar alarmas, recordatorios. eh, Creo que es más fácil que antes poder colocarse estas normas. Dice, pero caminad si es posible, si os es posible, caminad. Son muy pocas los lugares, los textos donde se repite 3 veces algo, eh, tanto en la Biblia como en los escritos de Elena de White. Y acá lo repite 3 veces, me llama la atención. Como cuando dice en algún texto, preparaos, preparaos, preparaos. La urgencia de prepararse para la crisis que viene. Acá también repite 3 veces caminar. Y por ahí había otro texto que lo repetía 3 veces, pero no recuerdo más que estos tres. Aquellas que piensen que no pueden hacerlo, comiencen con una distancia corta. O sea, Dios no nos está pidiendo que partamos caminando hasta quedar tan exhaustos que no queramos volver a caminar, sino que partir por algo que sea de acuerdo a nuestra capacidad actual. Se cansarán, obvio, sentirán dolores en la espalda y el costado, pero no se asusten. Las extremidades parecerán débiles y no es de extrañarse, puesto que casi nunca se han usado. Así que todo eso mm, no es para asustarse, es natural, no es un motivo para no caminar, al contrario. Continuando con esta misma lectura, dice, si podéis caminar y perseverar en hacerlo, estaréis en camino a vuestra recuperación. Importante. Si podéis caminar y perseverar en hacerlo, a ver, quiero subrayar antes esto que les comentaba de la página anterior. Eh, Poner las normas que lo controlen, eso quería subrayarlo también.
Dice la segunda página o lámina, dice, si podéis caminar y perseverar en hacerlo, estaréis en camino a vuestra recuperación. O sea, esto nos recupera, no nos enferma, nos recupera, nos hace bien. Es parte de el mandamiento que dice, no matarás. Si dejamos que nuestro cuerpo se avejente, vaya perdiendo funcionalidad, eh, más de lo que pudiera naturalmente, eh, digamos, suceder, estamos matándolo, ¿m? Estamos dañando el cuerpo. Es necesario caminar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dice, vuestro sueño será más dulce. Claro, a veces el mundo actual, una persona va al médico, no puede dormir y le va a recetar pastillas y a lo mejor va a tener que mandarlo al psiquiatra para que tenga pastillas psicotrópicas con receta y se las puedan vender en la farmacia, para tener después luego efectos secundarios y a lo mejor una pérdida de memoria, de Alzheimer y tantas otras cosas que a veces ni sabemos. Pero acá la caminata mejora el sueño, lo hace más dulce. O sea, es curativo además, mentalmente. Cada sucesiva caminata, tratad de hacerla un poco más larga que la anterior. Ahí tenemos otro principio. Ahora hay formas para medir. Bueno, uno puede medirlo si da una vuelta, bueno, cada vez la misma vuelta más larga. O ahora hay incluso aplicaciones en los dispositivos que miden la cantidad de pasos, o uno puede medir el tiempo. Así que eso no es difícil. Y no caminéis como si se le hubiera agregado un peso a vuestras piernas. Claro, a veces como arrastrando las piernas. Yo tengo hace tiempo como una especie de pesos que tienen velcro de este tejido adhesivo y que rodean, por ejemplo, la pierna y le ponen peso. Entonces uno puede, si quiere, ¿cierto? El brazo, puede caminar y tener más peso en la pierna. A veces cuando uno tiene un zapato pesado, etcétera, o camina en el barro, entonces como que uno arrastra los pies. Pero acá dice no. O sea, como la idea es como levantar un poco los pies, ¿cierto? No arrastrarlos. Y dice que el movimiento de los brazos os asista al caminar. O sea, una caminata que vaya acompañada de los brazos, eh, armónicamente, ¿cierto? Caminad con un espíritu alegre, admirando las bellezas de la naturaleza, escuchando el trino de los dulces cantores en sus alabanzas al Creador. Por supuesto que esto es más fácil cuando uno está en un entorno donde está rodeado de bellezas naturales, eh, pero también es posible en las ciudades. La otra vez justamente le comentaba a alguien que estando en Santiago, en vez de fijarme o sea, en los edificios, en las personas, en la publicidad, en los vehículos, o pensando tal vez en forma introspectiva, me puse a fijarme en los árboles. Y la verdad es que, aunque hay pocos, comparado con un lugar de campo, son también creación de Dios. Así que uno también elige, incluso en la ciudad, qué es lo que quiere mirar y en qué es lo que quiere pensar. Eh, Dios en su misericordia todavía coloca estos monumentos, ¿cierto?, de la creación en muchos lugares. Aunque la idea de Dios, ¿cierto?, es tener esa paz y esa tranquilidad que no se consigue en lugares muy poblados. Inspirados con una buena actitud, mirando todo lo hermoso, todo lo bueno, todo lo alegre, que pueda alivianar vuestros pasos y acompañar vuestros pensamientos durante todo el día.
Qué bonito. Acá está diciendo que puede acompañar vuestros pensamientos durante todo el día. Me llama la atención porque da a entender acá como que la caminata podría hacerse temprano. Y por supuesto, no coloca un horario, pero si uno está pensando en que este efecto dure todo el día, entonces uno puede pensar de que la caminata suceda temprano. ¿Saben qué? No lo puse acá, pero eh, Jesús, por ejemplo, si ustedes, a ver, lo voy a buscar, si uno busca ahí en Marcos, en el Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el versículo, a ver si me acuerdo, creo que era 35, ¿sí? Dice, levantándose, habla de Jesús acá, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, en muchos lugares, seguramente en Perú, en Chile, en Argentina y más al norte también, por lo menos los países que están hacia más hacia el Océano Pacífico, en este momento está oscuro. Bueno, en una situación como esta, Jesús se levantaba, iba al desierto, o sea, a un lugar solitario, eso quiere decir, y allí oraba. Pero Jesús no se iba en vehículo, ni en bicicleta, ni a caballo. O sea, lo primero que hacía Jesús después de despertar, no sé si a lo mejor se lavaría la cara, etcétera, pero era caminar. Y si Dios mismo nos inspiró esto, su caminata tiene que haber sido de esta naturaleza, escuchando los trinos de los pajarillos, admirando las bellezas de la naturaleza cuando ya aparecían, ¿cierto? Porque dice que lo hacía cuando estaba muy oscuro. Así que esto es una enseñanza bíblica, ¿m? Y que Jesús hacía. Y temprano en la mañana, ¿m? Temprano en la mañana. Bueno, voy a subrayar acá algo que me llamó la atención, que no había subrayado. Dice, si podéis caminar y perseverar en hacerlo, estaréis en el camino a vuestra recuperación. O sea, hablando de personas con dolores de espalda, que deteriorados, ¿cierto? Su- sus piernas, eh, la caminata recupera. Sigo leyendo de la misma fuente, Hijas de Dios. Continuad este ejercicio y no permitáis que nadie se interponga. Usad las extremidades que Dios os ha dado y pedidle a Él fuerzas para hacerlo. Pero las fuerzas que pidáis debéis ejercitarlas cada día, puesto que no veréis ningún cambio a menos que lo experimentéis día a día. Dadle al Señor la oportunidad de hacer algo por vosotras, tomando vosotras mismas el primer paso. Y cada día, aunque tengáis una sensación de cansancio, en verdad habrá progreso. El sueño os recuperará, y aquellas que incrementen sus esfuerzos notarán que, si ahora no pueden dar más que unos pocos pasos, que no pueden trasladarse ni siquiera de la casa a la iglesia, después estarán en condiciones de caminar 2 o 3 kilómetros sin rendirse. O sea, acá nos da un secreto, que dos secretos tal vez. Uno dice pedirle fuerzas a Dios para hacerlo, para caminar, especialmente aquellas personas que
que, que no tienen la práctica, que a lo mejor ya por el desuso de la caminata sienten que no les es un agrado, que no pueden, que tienen dolores o que tienen otras cosas más importantes que hacer. Bueno, pedirle fuerzas a Dios. Y lo segundo, dice, hacerlo día a día. No veréis ningún cambio a menos que lo experimentéis día a día. Las fuerzas que pidáis debéis ejercitarlas cada día. Y cada día, aunque tengáis una sensación de cansancio, en verdad habrá progreso. Entonces acá tenemos un secreto, ¿cierto? Hacerlo día a día. Y otro secreto es pedirle fuerzas a Dios, porque en realidad acá muchos necesitamos eh, pedírsela o al menos usar este principio. Otros pueden, acá estamos, en realidad se centra esto en la caminata, pero uno puede ampliar digamos, muchos de estos principios al ejercicio en general, aunque la caminata es uno de los mejores ejercicios, o tal vez el mejor. Pero a lo mejor a otros no les cuesta caminar, pero sí les cuesta a lo mejor hacer el movimiento de brazo. Entonces también podemos usar esos principios para otras partes del cuerpo. Aunque aquí se habla específicamente de caminar. Voy a subrayar acá, pedirle a él fuerzas para hacerlo. Eso creo que también es importante subrayar. Vamos a ponerle en rojo también. Bueno, acá de otra fuente, de Testimonios para la Iglesia, tomo 2 página 463, leo lo siguiente. Una hermana era llevada por el esposo de la silla a la cama y de habitación en habitación, porque ella pensaba que era demasiado débil para caminar. Pero según me fue presentado el caso más adelante, podría haber caminado tan bien como yo, si lo hubiera pensado así. Si hubiera ocurrido un accidente, si la casa se hubiera prendido fuego, o uno de sus hijos hubiera estado en peligro inminente de caer y perder la vida, esta mujer se hubiera levantado por fuerza de las circunstancias y hubiera caminado pronto y ágilmente. Con su vigor físico podía caminar, pero una imaginación enferma la llevaba a pensar que no podía y no utilizaba su fuerza de voluntad para resistir ese engaño. La imaginación decía, no puedes caminar, es mejor que no trates de caminar. Quédate quieta, tus piernas son tan débiles que no puedes estar en pie. Si esta hermana hubiera ejercido su fuerza de voluntad y despertado sus entumecidas y dormidas energías, se hubiera visto, se hubiera visto ese engaño. Como consecuencia de someterse a la imaginación, ella probablemente piensa aún hoy que cuando estaba tan desvalida era por necesidad. Pero esto era puramente un capricho de la imaginación, la que a veces juega una mala pasada a los enfermizos mortales. Bueno, solamente acá lo coloqué esto para algunos casos. Puede haber personas que estén escuchando este tema o que lo vayan a escuchar, que, que les haga sentido esto, que ellos puedan pensar de que están incapacitados de hacer una buena caminata, que ya pasó el tiempo, que a lo mejor ya durante mucho tiempo dejaron de caminar por distintos motivos, por un trabajo a lo mejor demandante y sedentario, por algún problema a lo mejor de salud, por la edad, pero acá dice que muchas personas que no caminan y que creen que no pueden hacerlo o que ya es muy tarde, en realidad sí pueden. Y es solamente su imaginación
la que les coloca esa barrera, como sucedía a esta persona, que por lo visto tenía hijos aún pequeños, o sea, una persona, en este caso no era una persona anciana, sino que una persona seguramente joven. Así que bueno, que no nos suceda eso en ningún ámbito, en ningún ámbito, por lo menos del ejercicio y quizás de muchas cosas más, del trabajo intelectual, de, de poder leer, de poder vencer algún mal hábito, que no sea algo meramente imaginativo. Y además tenemos, como decía en la página anterior, o la lámina anterior, la posibilidad de pedirle fuerzas a Dios. Mm. Del mismo libro, tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, leo, cuando el tiempo lo permite, todos los que puedan hacerlo debieran caminar al aire libre en verano e invierno, pero la ropa debiera ser apropiada para el ejercicio y los pies debieran estar bien protegidos. Una caminata, aún en invierno, sería más benéfica para la salud que todas las medicinas que los médicos puedan prescribir. Este es un texto tremendo. Una caminata, aún en invierno, sería más benéfica para la salud que todas las medicinas que los médicos puedan prescribir. O sea, que está hablando en forma muy general. La caminata, si alcanzamos a verlo sin pasarnos mucho del tiempo, tiene un efecto, eh, por así decirlo, ubicuo, generalizado en, en cada célula del cuerpo, en cada parte del cuerpo, mm, en la mente, en los músculos, en las articulaciones, en los sistemas digestivos, en los nervios. Cada célula la oxigena, cada célula. Así que es más beneficioso que cualquier medicina. Es un remedio. Caminar es un remedio. Bueno, y fíjense que lo dice tanto en verano como en invierno, porque a veces uno puede pensar, no, pero en invierno, sobre todo en países o en lugares más frescos, no es apropiado porque está húmedo, hace frío, puedo resfriarme. Está ese pensamiento. No ha pasado completamente de moda porque sin duda que también científicamente se ha visto que el encierro, un aire viciado, el sedentarismo, la falta de luz y la falta, en este caso, de caminata, es perjudicial, aunque sea en invierno. Al contrario, caminar mejora el sistema inmunológico. Vamos a verlo más adelante si alcanzamos. Eh, Así que aún en invierno, recordemos que esto se escribió en países fríos. La sierva del Señor nació en el estado de Maine, que eso queda al norte de Estados Unidos, en la costa atlántica. Después se trasladó de esa zona, como de Nueva Inglaterra, a California. California, en la zona donde ella estaba, tiene un clima mediterráneo muy parecido al que tiene Chile, por ejemplo. Si pensamos que en Chile hay inviernos fríos, allá probablemente ella pasó mucho más frío. Así que no es el frío ni la humedad por así decirlo, un pretexto, porque cuando uno ya sabe, ya se convierte en pretexto para no caminar en invierno. Para los que pueden caminar es preferible caminar en vez de cabalgar. Los músculos y las venas pueden realizar mejor su trabajo. Habrá un aumento de la vitalidad tan necesaria para la salud. ¿Quién no quiere ser vital? ¿Cuánto, eh, si hay algo que la sociedad busca y que no está mal, es mantener la juventud? Pero muchas veces busca mantener la juventud en el rostro o en la piel, pero acá nos da algo superior, que es mantener la vitalidad de todo el cuerpo. Los pulmones tendrían una actividad bien necesaria
puesto que es imposible salir al tonificante aire de una mañana invernal sin llenar bien los pulmones. Así que también mejora la respiración. Y acá nuevamente repite lo de la mañana. Acá lo dice directamente, yo no me había percatado. Acá también está dando a entender de una caminata en la mañana. Dice, es imposible salir al tonificante aire de la mañana invernal sin llenar bien los pulmones. O sea, si en invierno conviene caminar en la mañana, en verano con mayor razón, sobre todo en lugares muy calurosos. Así que está hablando de una caminata en la mañana, fíjense. Bueno, en el mismo libro y tomo dice, el ejercicio ayuda a la digestión. Salir a caminar después de comer con la cabeza erguida, enderezando los hombros y haciendo un moderado ejercicio será de gran beneficio. Esto en algún momento lo habíamos comentado también en alguna reunión de esta madrugada. Eh, También en salud le llaman la caminata digestiva, que es lo beneficioso que es usar eh, el espacio de tiempo después de comer para caminar. La mente se apartaría de uno mismo y se concentraría en las bellezas de la naturaleza. Cuanto menos se presta atención al estómago después de una comida, mejor. Si constantemente teméis que la comida os haga mal, muy probablemente sucederá así. Olvidaos de vosotros mismos y pensad en algo alegre. Entonces acá tenemos otros principios de caminar después de comer y pensar en algo alegre. Salirse de uno mismo, menos pensar en que uno está haciendo la digestión o si me va a caer mal o no. Por supuesto que la idea es alimentarse bien. Acá está hablando de comer saludablemente y pensar que a uno le puede hacer mal. Eh, y al contrario, dirigir nuestra mirada a la naturaleza. Tal vez entonces uno podría pensar en también en una caminata después de... Bueno, recordemos que el consejo de Dios es solamente comer 2 veces en el día. Así que aquí tampoco está diciendo que uno camine. En Chile, por ejemplo, existía la costumbre, ahora es menos que antes, de comer 4 veces al día. Entonces no está hablando acá de salir a caminar 4 veces, sino que, por ejemplo, 2 veces. Bueno, mm, qué bonito, ¿cierto? Eh, Cómo cambia el semblante, cómo cambian los pensamientos, cómo se tonifica cada nervio, los músculos, el cuerpo, cómo mejora la salud mental por el solo hecho de este tratamiento natural que es caminar. Eh, Reemplaza a un montón de medicamentos que podrían darnos y que ninguno va a tener el mismo efecto. Al contrario, van a haber los efectos secundarios y no consiguen lo que consigue una caminata. Bueno, rápidamente voy a tratar de avanzar con un poco la mirada de la ciencia respecto a la caminata. No sé si voy a leer todo para no alargarlo mucho, pero creo que igual es interesante cómo la ciencia corrobora lo que Dios comunicó a través de su espíritu al pueblo remanente a través del don de profecía. Esto está todo extraído
de la revista National Geographic. Hay muchos, ¿cierto? Esto cualquiera lo puede buscar ahora, creo, en internet. Pero siempre es distinto cuando se comenta de una manera a modo de exposición. Dice, permiso, ya. Caminar alrededor de 1,5 kilómetros quema unas 100 calorías, por lo que dado que el cuerpo almacena grasa en forma natural, al aumentar la cantidad y el nivel de actividad física, solo con caminar constantemente, ya se están reduciendo calorías. Además, según el artículo de Harvard, caminar neutraliza los efectos de los genes que favorecen el peso corporal. Investigadores de la Universidad de Harvard analizaron 32 genes que favorecen la obesidad en más de 12.000 personas para determinar en qué medida estos genes contribuyen realmente al peso corporal. Entre los participantes en el estudio, que caminaron a paso ligero durante aproximadamente 1 hora al día, los efectos de estos genes se redujeron a la mitad. Entonces acá nos da dos motivos por los cuales la caminata eh, previene y cura el sobrepeso. El primero creo que es conocido por todos. Cuando uno camina o cuando hace cualquier ejercicio, uno consume calorías. Y esas calorías el cuerpo las extrae de la grasa que tiene, que genera el sobrepeso. Se acumula normalmente el exceso de calorías como grasa. Así que la persona puede bajar de peso en la medida que más calorías vaya consumiendo y vaya haciendo una dieta moderada. Y el segundo, por lo menos yo no lo conocía, dice que caminar neutraliza los efectos de los genes que favorecen el peso corporal. O sea, los genes, ¿cierto? Lo que comanda el cuerpo, lo que dirige nuestro cuerpo, hay algunos genes que favorecen la ganancia de peso. Bueno, cuando uno camina, esos genes se neutralizan, o sea, como que se inhiben. Entonces ya no está ese estímulo genético a aumentar de peso. Entonces, para las personas que dicen, no, yo soy gordito porque esto es algo genético, acá hay una herramienta para inhibir, ¿cierto? Esa tendencia genética que muchas veces es gatillada por los hábitos. Aquí se puede inhibir caminando. Y por lo tanto, y eso se demostró acá científicamente con 12.000 personas, un estudio grande, muy amplio. Así que incluso una persona con tendencia genética a ganar peso, caminando, puede adelgazar. Es interesante, ¿cierto? Después dice, segundo, son 7, acá pues, colocan 7, creo que son muchos más los beneficios, pero hay 7 acá. Caminar mejora la oxigenación de la sangre. Caminar estimula el aumento del número de mitocondrias, la parte de las células implicada en el proceso de respiración celular que transforma el oxígeno en energía para el organismo. De este modo, hermano Ruperto tiene el micrófono activado. Si pudiera desactivarlo, por favor. Ya. Eh, Dice, de este modo, como explica el texto de la ACE, caminar estimula las células musculares para que produzcan más mitocondrias, mejorando así la oxigenación del cuerpo y haciendo que éste sea más eficiente con más energía. O sea, nuestro cuerpo se puede oxigenar mejor y el oxígeno es vida. Fíjense que en la medida que haya más oxígeno,
cada célula va a funcionar mejor, va a ser una célula más fuerte. Y por lo tanto, cada tejido, cada órgano y nuestro ser entero. Eh, la otra vez escuchaba, me llamó la atención y en realidad es algo lógico, pero no lo había pensado. El cerebro no funciona como un músculo. Está lleno de neuronas, ¿cierto? En un ambiente rico en grasa, donde tenemos mucha grasa en el tejido con más grasa, órgano con más grasa en forma natural es el cerebro. Pero el cerebro, al no funcionar como un músculo, eh, para oxigenarse, necesita que el resto del cuerpo se oxigene. Y en la medida que hacemos ejercicio en el resto del cuerpo, aumenta la circulación en el cerebro. Van a aumentar también las mitocondrias, ¿cierto? Que son estos organelos que están encargados de darle energía al organismo. Van a aumentar el cerebro, vamos a tener un cerebro más activo. Caminar mejora las facultades superiores, por así decirlo, el lóbulo frontal, del cual se ha hablado mucho. Bueno, caminar estimula también el funcionamiento del corazón. Eso creo que muchos es sabido, ¿cierto? Dado que el corazón es el músculo responsable del bombeo de sangre al cuerpo y de su funcionamiento general, un paseo tranquilo o moderado es una forma segura y eficaz de fortalecer el corazón. Según el estudio de ACE, caminar ayuda a que la circulación sanguínea sea más eficiente, transportando más oxígeno por la sangre. O sea, nuevamente, eh, la caminata oxigena la sangre, oxigena las células y fortalece el corazón. Una de las principales causas de muerte, creo que es o era, no sé, la principal en Chile y en muchos países, es una falla cardíaca. Bueno, caminar fortalece el corazón. Y acá, bueno, aunque lo he contado en alguna vez anterior, mi padre es un testimonio de eso. Él tiene 94 años, fumó, mi familia no es adventista para nada, eh, fumó él 25 años cuando yo era un niño, y desde soltero, digamos. Eh, Eso, por supuesto que el cigarrillo, el tabaco, resta vida, hace que las personas mueran más temprano, resta salud. Pero él, por trabajo, caminaba, después de llegar del trabajo, a veces salía a trotar, incluso hasta edades bastante avanzadas, en lo que se ve, digamos, 60 años, él trotaba en la ciudad, y yo diría que a lo mejor hasta los 70 puede haber llegado a salir a trotar, y sigue caminando, sigue caminando a esta edad, y todos los días. Y creo que eso contrarrestó un poco lo dañino, ¿cierto?, del tabaco. Podría estar mejor todavía si mantuviera otros principios de salud, pero ese testimonio por lo menos él lo puede dar con su vida. Así que caminar mejora el corazón y la oxigenación del cerebro también. Ayuda a reducir los antojos de dulces. Nuevamente aquí hay un remedio natural. Hay personas para quienes es una debilidad, por ejemplo, comer algo dulce, o un chocolatito. Eh, bueno, caminar ayuda contra esa debilidad. A ver, lo voy a leer rápidamente. Dice,
Mucha gente tiene antojo de dulces, un antojo que el azúcar provoca en muchas personas. Pues bien, caminar también puede ayudar a mejorar esta compulsión por los dulces, especialmente el chocolate. Otro de los beneficios enumerados en el artículo de la Universidad de Harvard. Según los estudios de la Universidad de Exeter en Inglaterra, se descubrió que un simple paseo de 15 minutos todos los días puede reducir los antojos de chocolate e incluso reducir la cantidad de chocolate que se come en situaciones de estrés. El estudio también confirma que caminar puede reducir los antojos y la ingesta de diversos alimentos azucarados en general. Así que si su problema es no poder dejar el azúcar, o le cuesta, o conoce a alguien que tenga esto y que puede estar dañando su salud y a lo mejor su bolsillo, porque estas cosas incluso son innecesarias y tienen cierto costo. Caminar también ayuda a reducir los antojos de esta sustancia. Bueno, 5. Caminar reduce el riesgo de cáncer de mama. Y yo creo que de muchos otros cánceres también. Investigadores de varias universidades ya han afirmado que todos los tipos de actividad física reducen el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero un estudio reciente de la Sociedad Americana del Cáncer, centrado en caminar, descubrió que las mujeres que caminaban 7 o más horas a la semana tenían un riesgo un 14% menor de desarrollar cáncer de mama que las que caminaban 3 horas o menos a la semana. El estudio también afirmaba que caminar proporcionaba esta protección incluso a las mujeres que ya tenían factores de riesgo de cáncer de mama, como sobrepeso o que tomaban hormonas suplementarias. Entonces, caminar disminuye el riesgo de cáncer de mama y estoy seguro que de muchos otros cánceres también, porque eh, un hábito que reduce el riesgo de cáncer es el ejercicio, la caminata. Y al contrario, el sedentarismo favorece el cáncer. El sedentarismo favorece el cáncer. Hermana María Ordóñez tiene su micrófono abierto. Bueno, y continuando, nos quedan solamente dos beneficios, y que no son los únicos, ¿cierto? Pero por lo menos de los que aparecían en esta publicación. El sexto es caminar alivia el dolor y la inflamación de las articulaciones. O sea, algunas cosas que vemos mm, parecen contra la lógica. La lógica, ¿cierto? Al igual que lo que leíamos de la sierva del Señor, hay personas que piensan que cuando tienen dolores tienen que dejar de hacer ejercicio. Y resulta que es al revés. Según el estudio de la web de la institución y una publicación especializada en el tema de la Universidad de Harvard, varios estudios han constatado que caminar reduce el dolor relacionado con la artritis y que caminar entre 8 y 10 kilómetros a la semana puede incluso prevenir la aparición de artritis. No es tanto. 8 a 10 kilómetros a la semana es caminar 1,5 kilómetros al día. O incluso caminar un día 2 kilómetros y 6 días 6. Perdón, uno. Eh, Esto se debe a que los estudios observaron que caminar protege las articulaciones, especialmente las de las rodillas y las caderas, que son las más susceptibles a la artrosis, lubricándolas y fortaleciendo los músculos que las sostienen, si la persona mantiene un hábito constante de caminar. Así que eh, quienes tengan dolores inflamatorios, por ejemplo en las rodillas,
por ejemplo, en las caderas, que tengan tendencia genética, entre comillas, ¿cierto? O que ya hayan detonado, en ellas, algún problema articulatorio, como artrosis, acá menciona, o artritis, la caminata les ayuda. Y quien no lo tenga, a prevenirla. Y una pequeña caminata, ¿se dan cuenta? O sea, ¿en qué cosa podemos invertir mejor nuestro tiempo que en cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu? Y el último eh, beneficio que quisiera compartir es que la caminata refuerza el sistema inmunológico. El acto de caminar puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario y por lo tanto a protegerse de posibles resfriados y gripes. Recordemos la situación del COVID también, cuando se trataba supuestamente de evitar los contagios, pero la gente encerrada debilitaba su sistema inmunológico. Acá no da tanto los motivos, pero el encierro también muchas veces implica falta de vitamina D, eh, pero incluso aunque estemos al sol, caminar refuerza el sistema inmunológico respecto a no caminar. Según la Universidad de Harvard, un estudio realizado con más de 1.000 hombres y mujeres descubrió que los que caminaban al menos 20 minutos al día durante al menos 5 días a la semana tenían un 43% menos de días de enfermedad en general que los que hacían ejercicio una vez a la semana o menos. Y cuando enfermaban, los síntomas no solo eran más cortos, sino también más leves. Esto yo lo encuentro muy relevante. Imagínense, por el solo hecho de caminar 20 minutos diarios, que incluso nos distrae, nos hace más eficientes y con todos los beneficios que tiene. O sea, alguien dijera, mira, tienes que hacer un sacrificio, ¿cierto? Y malgastar tu tiempo, 20 minutos al día, para obtener un beneficio, pero acá no, pues acá tiene múltiples beneficios y además nos protege de las enfermedades. O sea, eso lo voy a colocar en rojo. Eh, ¿De qué modo nos protege? Con un 43% menos de días de enfermedad, o sea, un modo relevante. O sea, si alguien, no sé, ha tenido 100 días de enfermedad, una persona que camina solamente ha tenido 57 días de enfermedad respecto a esa otra persona que no camina. Y además la persona que camina dice, eh, cuando enferman, sus síntomas eran más cortos y más leves. O sea, se recupera más rápido. Y si a esto le sumamos los hábitos que Dios nos ha dado, ¿cierto? El poder de la oración, de la lectura de la Biblia, del descanso, de la luz solar, de la respiración, de la confianza en Dios, de una buena higiene, de la alimentación, y por ahí me faltan algunos, realmente podemos pensar en tener una muy buena salud. Bueno, eso quería compartir, hermanos, con ustedes. Había un video también, pero eso se los voy a mandar por, por los grupos de WhatsApp. Los invito a terminar con una breve oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, así como este tiempo es el tiempo a veces de mayores tentaciones en cuanto al alimento, al sedentarismo, malos hábitos,
También, señores, es un tiempo de gran luz, tanto de tu palabra, tenemos el Evangelio eterno, tenemos el Espíritu de profecía, tenemos una comprensión reformada de la Escritura, eh, acorde a los tiempos antiguos, a tu verdad, a la palabra verdadera, eh, sin ese componente de la tradición que ha perjudicado y ha pervertido tu palabra. Y también, Señor, tenemos la luz respecto a la salud. Ayúdanos, Padre, a que todo este conjunto de verdades beneficiosas para nosotros, para quienes nos rodean, podamos ponerlas en práctica. En particular, te lo pedimos en este caso con nuestros hábitos de caminar. Si tenemos que hacer alguna mejora, ayúdanos a hacerla siguiendo tus consejos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, si alguien quisiera hacer algún comentario, eh, tenemos un espacio para compartirlo. Yo, hermano, Hermana Ismenia, adelante. mire, hacía tiempo que lo escuchaba, pero me hacía la lesa, sinceramente, la lesa y no lo veía. Y ahora con lo que usted hablaba sobre de la caminata, Ujú. es tan cierto porque la verdad que yo tengo prótesis en mis ambas rodillas, en mis dos rodillas, pero me quedaron como los zapatos apretados, me duelen mucho. Pero donde yo decidí vivir, porque me vine de la ciudad, me vine, supuesto uno se viene al campo, pero ahora el campo ya está tan apoblado que ya no es campo, ya viene siendo como media ciudad. Lo único que pasa que no tenemos el espacio como lo tenemos en la ciudad, que son dos paredes justas. Y la ¿En qué verdad parte está que usted, hermana? ah, ¿En qué parte está usted? yo estoy viviendo, yo vivía en Copiapó y ahora me vine al sector de San Pedro. Ah, ya. Ujú. Y claro, pues mi hijo San Pedro se... de Atacama. No, no San Pedro de Atacama, San Pedro ¿En Concepción? de la tercera región. Ah, ya. Ujú. Acá mismo en Copiapó hay una parte que se llama San Pedro, Piedra Colgada, Toledo, en las Ujú. partes rurales. Ya. Ujú. Y me vine para acá y a mi hijo se le ocurrió eh, cuidar caballo, la verdad. Cuidar caballo y en los caballitos necesitas agua, pues sí que hay que caminar de un lado para otro y sí me ha servido mucho. Mucho me ha servido caminar porque yo creo que me había tullido si no hubiese caminado, po. Lo que no sabía era que esa ansiedad del chocolate, de lo dulce, del chocolate, uno caminando se le pasaba. Eso no lo sabía. Ujú. Y muy buena todo el programa que tienen para uno aprender y poderlo enseñar en la iglesia. Ujú. Porque en la iglesia igual hay mucha gente que no sabe sobre la alimentación, sobre esto que está enseñando usted, las caminatas. Así que muy bueno, hermano, el programa. A mí me retan porque yo camino a la carretera porque dice, tengo auto y no vaya en el auto. No, le digo yo, no me gusta ir en el auto porque me da miedo que me choque. Pero prefiero caminar, yo creo que son como, más o menos como yo camino media hora, no sé cuántos kilómetros son, pero a mi paso trato de apurarlo. eh, yo lo he medido el horario y es media hora, pero prefiero caminarlo a irme en el auto. Eso es mi cotación, hermano. Ujú. Claro que sí. Justamente ahí mencionaba eso al inicio. Eh, la caminata, el desplazarse de otra manera no reemplaza la caminata. Y si usted más o menos camina media hora, lo más probable es que esté caminando un par de kilómetros, unos 2 kilómetros en esa media hora. Más o menos una persona cuando camina rápido, si una persona joven puede caminar a 5 kilómetros por hora.
Ya una Sí, persona entrenada puede llegar a caminar a 6 kilómetros por hora, pero ya eso muy poca gente lo hace caminando a esa velocidad. Y una ya. caminata normal, así, más o menos normal, no lenta, es más o menos a 4 kilómetros por hora. Bueno, alguien ahí preguntaba si se puede caminar sin desayunar. Y yo me atrevería a responderle que sí, porque por dos motivos. Uno, porque Jesús lo hacía así. Jesús se iba, lo primero que hacía era muy temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, eh, se iba a un lugar desierto, a un lugar desolado, y allá oraba. Eh, y para eso tenía que caminar, lo primero que hacía. Y además porque el, cuando uno se alimenta y, y consume energía, ¿cierto? Esa energía, mucha de ella está en forma de glucosa. La glucosa es la que el cuerpo ocupa para darle energía a los músculos. Y esa glucosa se puede almacenar en el hígado en forma de glucógeno. Y eso permite que uno pueda, por ejemplo, hacer ejercicio en las mañanas sin haber desayunado, porque tiene reservas de glucosa en el cuerpo, que el cuerpo las puede desdoblar y convertir en glucosa nuevamente y usar. Así que sí, hermano. Claro, pues para una caminata, yo no estoy hablando de hacer un ejercicio así mucho más que eso, porque a lo mejor ahí, claro, un ejercicio muy grande sin tomar desayuno, la persona eh, puede fatigarse. Pero para una caminata, me atrevería a decir que sí, por lo que hemos leído. Si alguien puede a lo mejor confirmar o corroborar esto. Sí, hermano Waldo, buenos días. Sí. Buenos días, Jairo. Mire, tampoco tengo una base muy científica para decirlo, pero por lo menos aquí en el campo, Ujú, toda la gente acostumbra a levantarse temprano, trabajan hasta más o menos las 10 de la mañana y recién ahí desayunan. ujú, Así que es un trabajo bastante fuerte que realizan y, y sí, nunca, nunca hay nadie que haya hablado de algún problema con respecto a eso. Y es algo que es muy extendido, ¿ah? Es muy, muy extendido en el campo. ujú, Trabajo muy fuerte desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 10 y ahí recién van a desayunar. Lo malo que hacen es que toman un desayuno bastante liviano, porque la claro. gente acostumbra a tomar un desayuno muy liviano, pero bueno, lo otro es que estuve hace tiempo viendo eh, varias presentaciones eh, de personas que promueven el ejercicio físico en ayunas por una cuestión bien sencilla, eh, y es que cuando el cuerpo ha pasado un periodo de ayuno de más de 12 horas, hay ciertas hormonas que se activan, como la hormona del crecimiento, eh, que ayudan en la regeneración celular y en la creación de nueva masa muscular. Entonces, lo que sucede ahí se supone, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir que no he leído algún estudio con respecto a eso, pero por lo menos escuché a estas personas que tienen bastante recorrido en el tema. Lo que se supone que pasa ahí es que es más fácil para el cuerpo crear nueva masa muscular y reemplazar células cuando está en un momento de ayuno, ¿ya? Ahora, hay personas que pueden presentar algunos problemas por falta de costumbre. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo necesita más energía de lo normal, estando en ayunas, tiene que hacer uso de otras fuentes de energía que no son la glucosa que está directamente disponible en la sangre, sino que tiene que producirse un proceso de transformación de grasas en azúcares, y eso se realiza en el hígado. Entonces, cuando las personas no están acostumbradas a vivir ese proceso, les puede traer ciertas molestias, algún tipo de mareo, qué sé yo, alguna cosita ahí, un desbalance en un momento, pero no es algo grave y rápidamente va desapareciendo con el, digamos, con el uso.
ya, con la costumbre. Personalmente yo he practicado mucho esto de hacer ejercicio fuerte en ayunas. De hecho, he comprobado que el ejercicio fuerte con la guatita llena es algo terriblemente malo. De hecho, lo desaconseja la hermana Elena White. Ella dice que no debemos hacer ejercicio fuerte después de comer, ¿no es cierto? Debe ser un ejercicio muy liviano. Entonces, no queda otra, por la lógica, que si uno quiere hacer un ejercicio fuerte, o sea, si usted quiere salir a caminar solamente, tiene su edad y todo el tema, ya está bien. Pero si usted quiere crear más masa muscular, quiere fortalecer su cuerpo, quiere salir a trotar, subir un cerro, qué sé yo, realizar unos 40, 50 minutos de ejercicio vigoroso, no va a poder hacerlo después de comer. No le va a hacer bien. Por lo tanto, lo más lógico es que se haga en ayunas. Eso quería agregar. Gracias. Hermano Waldo, yo soy la persona que caminaba en el tiempo de la pandemia porque Ujú. tenía que me acompañara. Tenía una sobrina, su hija tenía clase en Zoom, no tenía que mandarla. Entonces caminé todo ese tiempo de madrugada, o sea, de noche salíamos a caminar y llegábamos aclarando a la casa y me hizo muy bien, no tomaba desayuno, nada, y yo tengo artritis. Y en ese Ujú. tiempo no sufrí de dolores de artritis. Entonces Ujú. encuentro que es verdad que eso resulta. Ujú. Ahora ya no salgo temprano porque no tengo que me acompañe, porque no me atrevo a salir de noche sola. Porque a donde yo vivo es campo, pero un campo, como dijo la hermana, que ya pasa Muy muchos poblado. vehículos, está muy poblado. Ujú. Entonces no se puede salir sola de noche. O sea, Ujú. cuando es, pero tengo una buena experiencia de eso, que tuve todo el tiempo de la pandemia caminar, pero ahora no puedo salir temprano, salgo tarde. Claro. Ujú. Mire, como algunos los benefició la pandemia justamente por en el campo, pudiendo hacer más ejercicio y qué buen testimonio, hermana. O sea, algo que se nos dice en forma teórica, a usted lo confirma que es así. Eh, Respecto a lo que Hermano comentó, Jairo, adelante, hermana Isabel. sí, yo diría, estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero la única precaución que yo diría es para las personas que son diabéticas. Ujú. Ellas, ellas sí tendrían que tener la precaución antes de hacer alguna actividad física de consumir algún alimento para que no vayan a tener una descompensación, creo yo. Ujú. Sería la Gracias, hermano. única precaución. Claro, Sí, ahí a lo mejor hay que tener exacto, esa sí, hermano, precaución. porque yo salía con mi sobrina, ella es diabética y ella tenía que comer antes de salir porque no podía hacerlo. Comía y salía. Ujú. Sí, para los pacientes diabéticos se aconseja eso. Eso era. Claro. Ujú. Ya, muchas gracias. Eh, eh, Hay un libro que se llama eh, Notas bibliográficas de Elena de White, y en ese libro muestra que ella también se levantaba muy temprano y que no se levantaba a desayunar, se levantaba a escribir, escribía un par de horas y después, como a las 6:30 de la mañana, desayunaba. Eh, un poco coincidiendo con lo que comentaba Jairo, también yo lo vi. Yo cuando estaba saliendo de la universidad postulé a una práctica fuera del país y, y la fui a hacer a Suiza. Suiza es un país de Europa, un país muy desarrollado, un país hermoso, eh, que fue baluarte del protestantismo. Muchas veces cuando se perseguía a los protestantes que querían seguir la palabra de Dios, y que no estaba permitido en esa época, eran perseguidos y muchas veces matados, ¿cierto? Por seguir algo distinto a lo que dictaba eh, la, la iglesia predominante y el Estado, porque estaban juntos la iglesia y el Estado, se iban a refugiar a Suiza, a ciudades como Ginebra, por ejemplo. Eh, y, y en ese lugar también, bueno, ahí me pagaron un poco, etcétera, gracias a Dios.
Eh, y en ese lugar también teníamos bueno, trabajamos 11 horas al día. Yo en ese tiempo no, estaba recién conociendo la verdad del sábado y no guardé el sábado ya. No era bautizado, nada de eso. Eh, y se trabajaba de lunes a sábado. Eh, y 11 horas diarias de trabajo, esos 6 días. Mm, Por eso les convenía también. A uno le daban alojamiento, comida y le pagaban un poco. Pero por supuesto que les salía a cuenta. Pero allá estaba ese hábito. Uno empezaba a trabajar a las 6:30 de la mañana en el campo. A las 6:30 había que estar en el campo. Y eran 2 horas y media de trabajo. Y a las 9 uno desayunaba. O sea, también se daba eso de comenzar una actividad fuerte en gasto energético, ejercicio, porque era actividades de cosechar y cosas así, en muchos casos. Hortalizas, o sea, había que agacharse, etcétera, cargar cajas, caminar también. Y claro, uno después a las 9 llegaba con un apetito, pero tremendo. Yo ahí subí de peso 10 kilos en 3 meses. Eh, Así que también eso lo puedo dar como testimonio de que se pueden hacer ejercicios sin todavía desayunar. Tal vez, no sé si a lo mejor en nuestros países tenemos ese hábito, como levantarnos y desayunar, pero en muchos lugares no es así al parecer. ¿Alguien más quisiera dar algún comentario? Sí, tenía la manito levantada. Perdón. Hola, buenos Adelante, días, Lidia. Waldo. Buenos Buen día. días a todos, hermano. Muy bueno el tema, gracias, Waldo. Te decía por el chat que no lo cortaras porque iba a quedar inconcluso y no es la gracia. Estaba Sí, bien preparado. gracias. Eh, Mira, en el tema de ejercicio en ayuna, bueno, tiempo atrás he ido al respecto, y he visto información seria al respecto, que efectivamente, como decían acá, está estudiado. Bueno, hay estudios así un poquito controversiales también, como siempre, en todo, pero en general la mayoría de los estudios han demostrado que hacer ejercicio en ayuna favorece mucho, sobre todo a las personas que tienen eh, una vida más sedentaria y que pueden tendencia a acumular peso, o no solo peso, sino que grasa abdominal, que también muchas veces las personas no acumulan peso si no son tan gordos, pero tienen grasa abdominal. Entonces, el hacer ejercicio en la mañana, como tú bien decías, te usa la reserva del glucógeno, que es el azúcar almacenada en el hígado. Entonces, va a ayudar a bajar esa pancita y a ayudar a que el hígado no se recargue con grasa, porque no tener hígado graso, que es re importante porque es el filtro más grande que tenemos en el cuerpo, y es un órgano que se regenera, pero que si se daña también afecta mucho y genera muchos problemas, patologías, etcétera, de salud. Ahí puse un estudio que encontré, no lo leí bien, así hice una mirada nomás y lo compartí en el chat, un PDF de ejercicio en ayuna, y también lo puse en el grupo Zoom y en en unos grupos que tengo yo de salud. También quería comentarte que eso debe ser de acuerdo a la condición de cada persona. Entonces, cuando uno empieza a hacer ejercicio, y caminar es como lo más inofensivo, lo que no daña las rodillas, lo que te permite hacerlo prácticamente cualquier persona que está en una condición mediana, incluso deteriorada de salud, como tú lo decías. Y, y para aquel que está más complicado, eh, partir con poco distancia, ¿cierto? Y de a poquito ir aumentando, intensidad también, o sea, usar el criterio, pero es como lo más básico porque mueve todo, mueve muchos músculos, pero igual uno puede después ir haciendo variantes. Por ejemplo, puedes caminar, llegar a un punto y hacer unas pocas sentadillas, hacer unas pocas estocadas, estiramientos de brazos, o sea, no necesariamente una rutina intensa de más ejercicios, pero por lo menos a variar para aumentar aumentar el movimiento, mejorar la condición de a poquito. Es como partir para quien dice: yo nunca he sido bueno para hacer ejercicio, soy sedentario, ¿qué hago? ¿Con qué parto? Pero el cuerpo va a tener una memoria. Si usted dejó de hacer ejercicio, pero eh, han pasado quizás 10 años, no sé, por decir algo, y retoma, al principio le va a costar un poquito, pero el cuerpo tiene memoria. Yo lo digo por experiencia personal. Dejé de hacer ejercicio como, creo que fueron como 9 años,
me puse así sedentaria, no hacía ejercicio regular, digamos, sino que las caminatas normales, así nomás, pero no una rutina de ejercicio. Y lo retomé hace como 6 años y el cuerpo empezó a responder, empecé a poder trotar y hacer rutinas aeróbicas, además de las caminatas. Se puede medir en pasos la caminata, por ejemplo, un mínimo de 6.000 pasos y de ahí para arriba, no menos, o sea, pones una meta diaria, no hacer menos de 6.000 pasos, que se pueden medir con esos relojes que uno puede comprar, a lo mejor no tan caro, porque hay unos que no son tan caros. Eh, Hay otros que son digamos, que tienen más función y son un poquito más costosos. 6.000 pasos como mínimo, idealmente 10.000 diarios, eso es re bueno, de ahí para arriba, pero partir por lo menos con hacer 5.000, 6.000 pasos ya estaría bueno. Les comento que algunas madrugadas yo me pongo a caminar mientras la escucho, y en el ratito que camino, así nomás, ni siquiera toda la madrugada, sino que a veces cuando ya está por terminar el tema y el comentario, camino, me hago 3.000, 4.000 pasos sin problema dentro de la casa, o sea, no es necesario salir. O sea, si el clima lo acompaña y salir es mejor todavía, pero en mi caso yo no puedo porque se me pierde la señal para afuera, aparte está oscuro, a veces está lloviendo, entonces lo hago dentro de la casa en la mañana, pero si es salir es mejor como decían ustedes, pero hay veces que hay lugares donde el clima es muy malo y hay días que no se puede salir a caminar prácticamente, a menos que estés dispuesto a mojarte harto nomás, llegar empapado. Pero por lo menos dentro de la casa caminar ya ayuda. El no parar de hacer ejercicio ayuda. Yo en la pandemia, bueno, igual trabajé bastante, no estuve tanto encerrada, pero mucho más encerrada que en otras oportunidades. Y me acuerdo que la mayoría de mis compañeros de trabajo engordaron, hablaban de que engordaban, o la gente en general, porque estaba mucho encerrada. No fue mi caso porque yo igual hacía rutina de ejercicio dentro de la casa, entonces les recomiendo que aunque no puedan salir, la hermana que decía que ahora no puede salir, igual lo haga dentro de la casa porque peor es no hacerlo. Idealmente salir es mejor, pero tal vez uno pueda asomarse, por último hacer respiraciones profundas por la ventana, por la puerta afuera, y quizás si te complica salir porque está muy oscuro, muy peligroso, pero aprovechar cada momento que se pueda, pues, en vez de tomar la micro, caminar, todo lo que se pueda caminar, tratar de usar zapatos cómodos, porque a veces uno anda con zapatos incómodos, las mujeres, por ejemplo, y prefiere tomar locomoción que caminar. En mi caso me ha hecho re bien cuando estoy con el crisis de riñón, caminar es lo que más me ayuda. Así que eso quería comentarte, bueno, gracias. Que tengan un lindo día. Muy bueno el tema. Muchas gracias, Lidia. Bueno, ahí alguien pidió si podía compartir el tema, lo compartí ahí. Ustedes pueden verlo en el chat, acá en este mismo eh, grupo de Zoom que estamos ahora reunidos, ¿cierto? En el chat de esta video reunión está el tema ahí, dice los beneficios de caminar. También les compartí el enlace de donde saqué la información científica. También ahí ustedes pueden ver lo que compartió Lidia, los beneficios de caminar en ayuna. Y en parte me motivó a hacer este tema, y le doy la palabra al tiro, hermana Gloria. En parte me motivó a hacer este tema eh, porque pasé unos días en Santiago, ya tengo que ya salir de acá próximamente, pero cuando yo vivía en Santiago, recuerdo que a veces tenía que ir, o sea, a distancias, por ejemplo, de 5 kilómetros, y en muchos casos yo me transportaba en transporte público para recorrer esos 4 o 5 kilómetros. En algún momento dejé de hacerlo. En algún momento, por ejemplo, yo trabajaba 5 kilómetros cuando un trabajo que tenía acá, y, y en las tardes a veces, después de vuelta al trabajo, lo hacía caminando. Eh, y la verdad es que en lugares como en las ciudades, caminar ni siquiera casi no ocupa tiempo cuando uno reemplaza el transporte, eh, digamos, con máquina por la caminata. Porque a veces yo me demoraba, recuerdo en esa época, con los tacos, ¿cierto? Las retenciones del tráfico, eh, atochaderos creo que llaman en otros países, trancadero, no sé. eh, yo me demoraba como 50 minutos
en el transporte público. Y caminando rápido me demoraba 1 hora. Así que eran 10 minutos de diferencia y caminaba 1 hora. Un tiempo me iba en bicicleta también, pero un tiempo me iba en transporte público. Y para lugares más alejados, por ejemplo, a 7 kilómetros, como que me era impensado no desplazarme en transporte público u otro tipo de transporte. Pero la verdad es que ahora tuve dos posibilidades esta vez de estar a 7 kilómetros, o sea, 7,2 y 7,5 y los hice caminando. Eh, y eso me motivó un poco a tocar este tema. La verdad es que, y noté incluso que estaba un poco deteriorado, porque antes me cansaba menos, así que necesito caminar más. Eh, por trabajo me toca desplazarme en vehículo y eso me ha hecho, lejos de hacerme bien, me ha hecho mal. Así que hay que generar estos hábitos. Hermana Gloria, adelante. Hola hermano, buenos días. Buenos días. Em, bueno, yo he pasado prácticamente el invierno en cama. Primero enferma de asma y llevo más o menos como 2 semanas con un ataque de gota. Y a mí se me declaró diabetes hace más o menos como 3, 4 meses. Y la verdad que es bastante complicada esa enfermedad. Y ayer me descompensé. La verdad que no piso con el talón con el pie derecho porque me provocó, se me inflamó del pie derecho el empeine y el borde externo, todo el externo de la pierna y que me agarra el tobillo derecho. Entonces, son unos dolores terribles. Los que saben de gota o han sufrido gota saben de lo que estoy hablando. Son microcalcificaciones que se cristalizan y se meten entre las articulaciones. Entonces van separando las articulaciones. Es como que se van metiendo vidrios molidos entre medio de las articulaciones. Por eso es tan doloroso. Y ayer estaba muy mal, me descompensé mucho, pues no tenía experiencia con los asuntos de la diabetes en mi persona, porque mi esposo es diabético y a él me ha tocado atenderlo cuando se ha descompensado. Pero otra cosa es padecer de la diabetes. Entonces, ayer me descompensé y conversaba con el Señor. Y primero en la mañana de madrugada, me gusta madrugar, y le decía al Señor que si Él me quitaba el dolor de la pierna, que yo iba a volver a la iglesia. Y yo estoy alejada ya hace como un año de la iglesia, por situaciones desagradables que uno vive dentro de la iglesia. Y le decía, yo voy a volver a su iglesia, voy a buscar la que esté menos contaminada. Y la verdad que me empecé a sentir súper bien de la pierna. Me di cuenta que en un momento estaba sin bastón. Eh, Me levanté a cocinar, caminé un poco, me sentaba, caminaba un poco, me sentaba. Pero me di cuenta de momento que estaba caminando sin bastón. Y ya al venir, cuando me descompensé y me vine a acostar, me di cuenta que ya prácticamente no tenía dolor en el pie. Entonces le agradecí a Dios dentro de mi descompensación, le agradecí a Dios de haberme escuchado y que me estaba quitando el dolor tremendo que tenía. Entre paréntesis, yo tengo artrosis en la rodilla y estoy esperando prótesis en mis dos rodillas. Y, y cuando me descompensé, le digo, Señor, mire, yo le pido que solamente, yo sé que usted me va a llamar al descanso muy luego, porque él me lo avisó hace un tiempo atrás. Yo sé que usted me va a llamar al descanso, pero no me permita todavía, por favor, no me lleve hasta ponerme totalmente a cuenta con usted. Totalmente que esté yo con una relación unánime con usted. Y también si es, su misericordia me alcanza más grandemente de poder compartir más con mis nietos.
Bueno, la cosa que me empecé a recuperar y eso quería contarle con respecto a mí. Y con respecto a mi esposo, entre paréntesis, nosotros de la iglesia que pertenecíamos, nosotros vivíamos en una parte media rural de Viña. Nosotros con la hermana, a mí me encanta la obra misionera y salíamos, pero así, cuando la iglesia trabajaba, salíamos en grupos de 6, porque toda la iglesia estaba activa en la acción misionera. Y, y pasábamos cerro, de cerro, de cerro, de cerro, y es increíble cómo el caminar nos hacía tan bien que nos daba una energía enorme. Y después caminando, mi esposo es diabético y mi esposo está operado al corazón y le funciona un cuarto de su corazón. Y en la última operación que se le hizo, el doctor la orden que le dejó fue que él tenía que caminar. Y le digo yo, doctor, pero doctor, con un cuarto de corazón no hay ningún riesgo. Por el contrario, ese cuarto de corazón lo tenemos que fortalecer más todavía. Y mi esposo siempre ha sido bueno para caminar, para hacer ejercicio. Él fue ciclista profesional y increíble que caminando, caminando, se termina una vida sedentaria. O sea, en el caso de él no existe la vida sedentaria. A veces de un cuarto corazón, el Señor lo tiene con vida y le ayuda en el asunto de la diabetes. Él toma avena en la mañana y la avena le da energía y con eso sale él a caminar. Entonces yo quería decirles eso porque mi esposo con tremendas enfermedades, es cardiópata, todo eso, pero el Señor lo tiene en pie. Y, y caminar siempre ha sido bueno, nunca va a ser mal. Y yo anoche me llamaba uno de mis yernos, son médicos, y el yerno que me llamaba, él es urgenciólogo y traumatólogo, me decía anoche, decía, Zoila, aunque le duela, tiene que caminar, camine, me decía, porque todo lo que más pueda, empiece de a poquito y, y camine, porque si usted se queda en la cama, van a empezar más complicaciones, van a dejar de funcionar los riñones, va a haber problemas a los pulmones y así sucesivamente, y después viene el problema de las caras. Entonces yo sé que eso es así porque yo adulto, yo estudié auxiliar de enfermería y me especialicé después ya adulta en el adulto mayor, en geriatría y pediatría, y claro que es así. Los abuelos que me tocaba atender es tremendo cuando están en... Y es así, yo sé que es así. Así que eso, con el sacrificio que uno puede hacer, las personas que somos más adulta mayor y tenemos alguna complicación de enfermedad, yo les recomiendo que con sacrificio caminen igual. Y el Señor, como me decía un día la hermana Lidia, el Señor nos restablece en todo si tenemos confianza y fe en Él. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Gracias. hermano Gloria. Sí, claro que sí. Vemos cómo eh, la palabra de Dios confirmada ahora por la ciencia. Por lo menos en este campo de la salud, eh, muchos de los estudios del hombre confirman la inspiración de Dios. En otros ámbitos, el hombre se aleja de la palabra de Dios. Y la crisis final eh, que está por sobrevenirnos consiste en eso, en cómo el hombre realiza leyes que lo alejan de la palabra de Dios. Gracias por su testimonio, hermana, también el de su esposo, y lo que confirma su yerno. Los invito ahora a orar para terminar. Sin duda que podemos hablar más, pero para no pasarnos de los tiempos que nos hemos propuesto. Hay varios pedidos que están en el chat. Algún saludo por ahí también. Y quisiera saludar a Karen, me parece que es una persona que
se contactó conmigo a través de LinkedIn. Así que bienvenida y bienvenido todos los que estén acá, tal vez por primera vez, todos los días hasta misma hora, 5:30 hora de Chile, de lunes a lunes, incluyendo feriados, fines de semana. Nos reunimos con este mismo enlace para tocar diversos temas eh, de salud, temas espirituales, con comentarios, pedidos de oración, así que los invitamos. Vamos a orar. Los invito a orar. Hermano, Hermana Cristina, hermano Waldo, sí, disculpa, dígame, hermana Cristina. disculpe esta extraña, yo, yo te voy a agradecerle, Señor, porque eh, de verdad las cosas de mi viaje y todo me salió bien, gracias a Dios, Chile. Así que estaba escuchándolo, de repente me distraje, pero pido disculpas. Agradecida mucho al Señor y a todos los que... Gracias, hermano Waldo. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Cristina. Eh, claro, tenemos herramientas poderosas, los remedios naturales, los consejos de Dios, la oración, la palabra, tiene fuerza sanadora, ¿cierto? Restauradora, redentora. Bueno, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por estas verdades, por tu verdad, por tu palabra, por tus consejos, por revelarte a la humanidad a través de tus siervos los profetas, por darnos todo lo que necesitamos para nuestra restauración, para vivir en plenitud, por darnos consejos espirituales, por perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y liberarnos de ese yugo, Señor, de esa carga, de ese peso, de esa fuente de deterioro físico, mental, espiritual, que es el pecado. Gracias, Señor, también por tus consejos de salud, de hábitos, Señor, para nuestra vida, que finalmente, si somos fieles, se pueden convertir en un carácter similar al tuyo. Permite que eso sea una realidad en nuestras vidas en el tiempo que nos queda de vida. Señor, ayúdanos también a practicar estos hábitos. En este caso en particular pedimos por esto que es tan beneficioso como es la caminata, y que es un remedio, es algo que nos beneficia a nosotros, al entorno, y que tiene mucho más que 7 beneficios. Probablemente son casi innumerables. También quisiéramos pedirte, Señor, por los pedidos que se han hecho aquí en el chat, por la serie El Campo de nuestra hermana Estela Lozano, y también que tú bendigas esos libros que se repartieron y folletos. También, Señor, nuestra hermana Orieta, perdón, nuestra hermana Alicia pide por Orieta. Tiene cáncer terminal, tiene 28 años. Suplicamos por esta persona, que tú hagas una obra ahí, eh, de acuerdo a tu voluntad. Una obra espiritual en primer lugar y si es tu voluntad física también. También pedimos por Bernardita y Pamela, que serán intervenidas hoy con icterectomía y son madres jóvenes también. Señor, también quisiéramos pedir por nuestra hermana Gloria. Tú escuchaste su situación de salud, eh, con diabetes, con gota, y así hay muchas otras situaciones de salud que tú conoces, eh, que las tenemos. Eh, Quisiéramos también, Señor, pedir por Janice Boyne, que está con un cáncer grado 4. Eh, También por la salud de
Noemi. Tiene artrosis y tiene diabetes. Bueno, y por cada pedido que se ha hecho acá en el chat, por cada pedido que está en nuestros corazones, por personas quienes están estudiando la Biblia, por situaciones de salud, tú, Señor, has visto los pedidos que se han hecho ahí en forma escrita, ¿m? Y lees nuestros corazones. Pedimos una bendición también para cada persona aquí reunida y a quienes representamos. Ayúdanos en este día y en esta semana. Acompáñanos, Señor. Permite que mejoren nuestros hábitos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, Amén. ahí se me trancó un poquitito acá el mouse, no sé, el computador y no pude leer todos los pedidos que estaban ahí escritos, pero sin duda que Dios sí los leyó. Y bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Buen día. Igualmente. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias por el mensaje. Gracias, hermano. Buen día, Buen día, hermana. hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Muy buen día. Muy buen día para todos. Bendiciones. Gracias.